Paz Pereira. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Les saluda Ángel Careaga. Hola Ángel, un saludo para vos, un saludo para toda la patria. Rodrigo, estás desde luego preocupado en torno a lo que está sucediendo en el país. Hay una batería importante de noticias que nos generan inseguridad, que nos están teniendo inquietos y de alguna manera desde esa mirada más amplia que tenemos que tener, tú estás haciendo una propuesta de redistribución económica. A ver, háblanos un poquito de esto, de los antecedentes, del porqué, las justificaciones. Cuéntanos un poco. A ver, el país nace con una condición de centralidad del Estado y a partir de la Revolución del 52 se genera mayor centralidad. Dadas las épocas, dadas las circunstancias, uno podía entender que la institucionalidad alcanzaba para lo que alcanzaba. Hoy por hoy Bolivia está sufriendo una suerte de camisa de presión, una camisa de fuerza, que no le permite a sus regiones poder desarrollar sus capacidades. Y te pongo un ejemplo. La anterior semana hemos aprobado el crédito del hospital Oruro, Corea Oruro. Es un hospital en Oruro, evidentemente, y viene un crédito de Corea. Son cerca de 78 millones y ahí va a haber una división, casi la mitad, cada uno, el gobierno va a tener 39 millones, Oruro va a tener que pagar cerca de 38 millones. El proyecto es más grande, el proyecto llega a 105 millones, pero bueno, esta es la primera parte y las contrapartes son 39 millones el gobierno central y 38 millones la gobernación de Oruro. Entenderás que la gobernación de Oruro no tiene de dónde sacar 38 millones de dólares de aquí ni 10, 15 o 20 o 30 años, porque no produce nada, no genera nada. Y lo poco que hay en Oruro, no tributa en Oruro, las empresas grandes son de las GRACOS, o sea, son empresas que son parte de un régimen mayor, entonces su tribución, lo que contribuyen, perdón, al erario nacional, vienen a una institución del gobierno central y de ahí se reparte los recursos por las regiones. Entonces, no hay ninguna lógica ni política nacional para que los departamentos puedan establecer sus propias políticas públicas y puedan generar riqueza para que el orureño, el cruceño, el paceño, el alteño, el tarijeño pueda tributar en sus regiones. Y a eso le hemos llamado 50-50. O sea, todo lo que genere tu departamento a nivel de la gobernación y municipios, un 50% se queda en tus regiones y el otro 50% se va para el gobierno central. Y esto significa empezar a debatir un nuevo ámbito de relacionamiento entre las regiones, las autonomías, porque hoy día estamos en el paso de profundizar autonomías para establecer esta relación que con el ejemplo que te he dado de Oruro, ni en sus mejores sueños va a poder pagar los 38 millones de dólares de lo que le corresponde de este hospital, porque su presupuesto viene por la cantidad de habitantes que hay en Oruro. Y cada vez Oruro tiene menos habitantes porque la migración es fuerte hacia La Paz y hacia el oriente del país. O sea, sus presupuestos cada vez van a ir reduciendo y lo poquito que tenga será para pagar deuda y no para nuevos proyectos porque no le permiten generar sus propias políticas públicas en sus departamentos, municipios para generar riqueza y a partir de ello, como te dije antes, 50% de esa generación de riqueza se queda en la región y 50% va para el gobierno nacional. Ahora, Rodrigo, hay una pregunta casi obligatoria, porque, claro, venimos escuchando de manera muy recurrente el cómo el gobierno central se ha acabado con todas las regalías que se había recibido por el gas. Se habla de ese tiempo de bonanza que no se supo aprovechar, que no se supo administrar. Pero claro, cuando pones en una balanza esa información dices, ¿y las regiones qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto Tarija ha avanzado con la cantidad de recursos que ha recibido? Pueden ser menos, pueden ser infinitamente inferiores a los que se quedó el gobierno, pero yo tengo información de una enorme cantidad de dinero que ha recibido Tarija, que ha recibido Santa Cruz, que ha recibido Chuquisaca, que han recibido las universidades estatales por regalías también en este tiempo de bonanza, y tampoco parece que hubieran hecho una enorme gestión con esos recursos. ¿Cuál es tu lectura en relación a esto? Porque
Parecería que también a veces romantizamos el hecho de que si las regiones administrarían sus recursos, este país sería Suiza. Pero tengo dudas de que sería así. Tú, en tu experiencia y lo que nos puedas contar, ¿qué pasó con Tarija y las enormes regalías que recibió también en el tiempo de bonanza en las que el gobierno recibió mucho dinero? Primero que Suiza es Suiza y nosotros no somos Suiza. Y los que quieran Era pensar en Suiza simplemente que se una vayan, alegoría. pues, no, es que lo usó el presidente Evo. Evo lo usó. El que quiera hacer Suiza, que se vaya a Suiza, pues, porque Bolivia tiene unas características muy diversas. Yo me acuerdo teniendo un profesor en el exterior, en su momento, yo le pregunté, ¿qué tienen los suizos? Y me dijo, tenemos solo dos cosas tenemos. Tenemos mucha agua, porque tiene mucha agua, y tenemos educación. Eso fue lo que dijo. Y a partir de ello, con la formación y la educación, pues se llevó adelante un proceso diferente a la construcción social. Y voy por ahí. La educación hoy día, no importa que, por ejemplo, en el caso personal, se haya hecho en 5 años como alcalde un récord de construir 15 unidades educativas. No, la infraestructura en sí mismo no es la que educa, pero mi responsabilidad llega solo a la infraestructura, no llega al tipo de formación que va a haber en esas infraestructuras. Lo mismo ocurre en una serie de atribuciones que podemos tener en los recursos económicos que jamás pueden estar vinculados a la promoción y a la productividad de una región, porque siempre hay la visión de cómo se maneja desde el centralismo. Entonces, los 55 mil millones de dólares que el gobierno nacional de los últimos 16 años, incluida la señora, 17 años, incluida la señora Yanine, son 55 mil millones de dólares de los hidrocarburos, no para el conocimiento, no para la generación de un modelo diferente productivo, sino para infraestructuras. Al final quedó en ello, infraestructuras, ni siquiera para potenciarnos como una economía hidrocarburífera, porque la anterior semana hemos tenido que aprobar un contrato donde los colombianos vienen a invertir a Bolivia para producir gas. O sea, los que éramos el corazón energético pasaron los 55 mil millones. Seguimos con la filosofía del siglo XX. El siglo XX, el hombre más rico de Bolivia fue Patiño. ¿Y él qué hizo? Sacar recursos naturales y pasarlos a un modelo de industrialización. El presidente actual nos dice que los recursos naturales hay que industrializarlos. Y esto no es por hacerle propaganda a otro boliviano que es el hombre más rico ahora de Bolivia, que es Marcelo Claure. Pero él no saca del suelo los recursos naturales, del aire. Del aire él genera conectividad, genera vinculación de conocimiento y eso es lo que vende y negocia, conocimiento, generación de conectividad. Es otra era, es la era de la revolución del conocimiento. Entonces, si el modelo centralista, Ángel, perdón que me extienda, está vinculado solo para que las decisiones sean de infraestructuras, sean decisiones de orden estructural en cuanto a carreteras, colegios, pero no hay un cambio en la educación, en la información, y en la forma de cómo generamos empresa en Bolivia, evidentemente este estado es estado tranca. Y aquí con esto cierro. Dime tú, ¿por qué el 85% de la economía nacional es informal? O sea que no depende del Estado. Solo hay un pequeño margen que es el que depende de la relación con el Estado, y la inmensa mayoría de la economía dice, este Estado no me sirve, es un Estado tranca, no me quiero meter con él y voy a trabajar fuera del Estado, porque no me está aportando nada que pueda generar un otro modelo de producción. Y eso es a cabo de la experiencia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Mi pregunta sigue siendo en este orden. ¿Por qué pensamos que va a ser distinto desde las regiones cuando no nos han mostrado una forma de administración muy diferente? Una vez más, no, el otro día informábamos en relación a una universidad que no tiene dinero para pagar salarios, y la primera pregunta es ¿qué pasó con esos dineros de la redistribución que recibieron por tantos años? Entonces, esto, simplemente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Suiza es Suiza, Bolivia es Bolivia. El Estado desde el 21060 hasta hoy no ha tenido nunca la capacidad de generar fuentes de empleo dignas, ni en la época de la capitalización ni en la época de la supuesta nacionalización. Pero lo que no entiendo es
a partir de esta mirada, ¿qué nos hace pensar que desde las regiones va a ser diferente? ¿Me escuchas, Ángel? Tuve un pequeño corte de internet. Sí, sí, no, te escuchamos perfectamente, Rodrigo. No sé si tú me has escuchado a mí. Escuché lo último que dijiste del Ah, 21060 sí, sí. y Para redondear lo que me habías dicho, te preguntaba por qué pensar que desde las regiones va a ser diferente el modelo a este modelo centralista en el que te doy la razón, que no ha tenido capacidades desde el 21060 hasta el Estado plurinacional de generar fuentes de empleo dignas, que no ha tenido la posibilidad ni con capitalización ni con nacionalización de mostrarnos una otra forma de diversificar nuestra economía. Yo encuentro realmente, como tú, muchas falencias en el centralismo. Pero ¿cuál es el criterio luego de ver cómo han administrado también sus recursos las regiones, las universidades? El otro día teníamos la noticia de una universidad que no tiene para pagar salarios y uno se pregunta cómo han administrado los fondos que han recibido por las regalías. ¿Qué nos hace pensar desde tu mirada que desde las regiones va a ser mejor? yo te hago una contraconsulta. ¿Cuál es la región hoy día que acapara casi el 75% del conocimiento en Bolivia? Sabes que lo desconozco, querido Rodrigo, cuéntame. Santa Cruz. Santa Cruz tiene la mayor inversión en conocimiento a través de las universidades privadas, no tanto así estatales, que también tienen un rol importante. Pero hoy día el 75% del conocimiento, la concentración de intelectualidad, de los mejores profesores pagados, del contrato con las mejores instituciones internacionales en biogenética, biotecnología, o sea, todo lo que está generando modernidad, están vinculados a contratos con instituciones de la educación de orden privado. No estoy defendiendo lo privado, lo que te quiero decir es que hay un ejemplo en Bolivia de que la inversión que se está generando en conocimiento debería venir amparada, debería venir casada, debería venir protegida, estableciendo oportunidades desde el gobierno central. Estas instituciones lo están haciendo porque tienen la oportunidad de hacer, pero sin ningún instrumento, ninguna norma legal que les ampare llevar a mayores objetivos el hecho de que el conocimiento tenga un eje central en nuestro país. Entonces, cuando yo pongo Santa Cruz como ejemplo en el tema de la biogenética, tú sabes que Santa Cruz hoy día compite, está entre las 3 primeras de Sudamérica en biogenética ganadera. Y esto ha sido generado por inversión privada y hoy día pagan millones y millones de bolivianos por comprar biogenética cruceña que se exporta al Brasil, a Paraguay, a otros países donde la ganadería es uno de sus ejes centrales de desarrollo. Bueno, Bolivia vende eso, pero eso no ha sido fruto del esfuerzo de una visión del gobierno central, que menos mal que todavía hay esos márgenes para que estos hombres y mujeres que están emprendiendo sobre la lógica ya del desarrollo y sobre aquello que no limita al Estado tranca, están permitiendo. Eso es un ejemplo, pero te doy otro ejemplo también. ¿Cuál es el centro de producción digital más importante de Bolivia? ¿Cuál es, querido Rodrigo? El Alto. Uh-huh. El Alto. El Alto tiene plataformas, querido Ángel, que producen hasta sus propias novelas. Producen sus novelas para sus propias plataformas y tienen un uso del conocimiento, o sea, tienen un uso de la información a través de los instrumentos digitalizados que se han vuelto, no tienen litio, no tienen oro, no tienen ningún recurso natural, y sin embargo el alteño ha utilizado la cabeza para generar negocios. Evidentemente hay gremialistas, hay comerciantes, hay una serie de cosas, pero ellos mismos generan sus servicios para llevar adelante una serie de plataformas para la productividad alteña. Yo me he reunido con ellos, el otro día éramos cerca de 1,200 instituciones, organizaciones privadas que te producen desde un hecho folclórico hasta un sistema, un software, o sea, un sistema para manejar tu negocio, para manejar tu comercio. Y esa productividad está en el Alto. El Alto es la única ciudad que ha crecido en el occidente. Y ha crecido no gracias a los recursos naturales, y ha crecido en cierta manera porque no está dentro de la lógica formal del Estado, y es un ejemplo de la informalidad que el día de mañana se puede volver formal. Porque ese es el nuevo país que está creciendo comparativamente a Santa Cruz, que el 80% de la economía cruceña es privada, solo el 20% de la economía es estatal. Entonces,
lo que te quiero decir es, yo creo que ha llegado un ciclo de cierre sobre este Estado centralista. El país tiene que debatir. Yo estoy generando un debate para empezar, o sea, una idea sencilla que se entienda, 50-50. Ahora, si tú como región te vas a constituir responsable de una serie de nuevas atribuciones que vas a tener para desarrollar tus economías, sistemas tributarios, una serie de aspectos para que provoques que tus empresarios se queden en tu región y no se vayan, como es el caso de Oruro, Potosí, Chuquisaca, o la propia La Paz, que muchos se van al oriente, o la propia Tarija. Entonces tiene que llegar dentro de un acuerdo. El 50-50 es una suerte de título, en que entiendes que hay recursos para repartir 50-50, sí, pero también atribuciones, responsabilidades, obligaciones, y cambias toda esta lógica que unos cuantos ministros que ya no pueden resolver los problemas de la nación sean una suerte de supervisores nacionales, pero que se permita que las regiones tengan opciones propias para poderse desarrollar. Ahora, Rodrigo, esta propuesta es realmente responde a voluntades, no vamos a tener trabas constitucionales, no vamos a tener trabas políticas, bueno, trabas políticas vamos a tener, aunque hablemos del Bolívar y de Oriente Petrolero, eso parece que va a ser nuestro pan de cada día, pero de pronto esta propuesta de ley se puede verdaderamente encaminar sin necesidad de algunas otras instancias. Una vez más, por ejemplo, ninguna de estas figuras supone abrir parcialmente la Constitución ni nada, ¿se puede hacer? Sí, claro. El problema es que la Constitución nos permite hacer todo esto, pero hemos generado normativas en los últimos años, como había un gobierno que tenía 2/3 y era un gobierno centralista, que el taita presidente tenía que dar todas las órdenes, aquí se hace cancha, aquí se hace colegio, aquí se hace tinglado, aquí se hace hospital, él decidía todo. Oiga, vamos, la Constitución te ampara, pero vamos a ir modificando ciertas normativas, como por ejemplo la Andrés Ibáñez, es la ley de autonomías, pero es una ley que es tranca, pues. Y hay una serie de leyes y decretos nacionales que son trancas, porque son de la visión del Estado centralista tranca. Entonces, por ejemplo, ¿crees tú? Yo creo que merece la pena pelear cuando de los 14 distritos que tiene el Alto, ya hemos visitado 10, todos de muy buena manera, y cuando nos toca hablar y decir, oiga, hay que contribuir para que el Alto crezca. ¿Sabes qué me dicen? Sí, yo quiero contribuir, pero no quiero que mi plata se vaya al gobierno central, o sea, no quiero que se vaya a unos señores que manejan los impuestos allá abajo, quiero que mi plata se quede acá. Bueno, entonces a eso hay que llegar a un acuerdo, porque no puede ser aquí lo que nos dé la gana, hay que llegar a un acuerdo, así se construyen los países, las naciones se construyen bajo acuerdos. ¿Cuánto crees tú que sería correcto? Y por eso cada vez que hemos ido a Oruro, a Potosí, a Santa Cruz, a Pando, a Beni, a propia Tarija, a otras regiones, este concepto del 50-50 viene a generar el concepto del equilibrio. 50 un gobierno central, lo respetamos, hay que pagar profesores, hay que pagar maestros, y lo otro. Ah, y ahí viene y te dice, sí, pero los maestros también tienen que entender que nuestra región, por ejemplo, el caso de Tarija, ningún maestro en Tarija te enseña la producción de la uva, siendo que solo el Valle Central de Tarija mueve más de 120 millones de dólares en uva, y de ahí sale vino, sale Singani. No hay un solo cursito de uva. O sea, ¿cómo no puedes tú ir generando en función de las necesidades de productivas, necesidades del turismo, necesidades del conocimiento en cada región, ir formando tus estudiantes para que vayan teniendo opciones según las características que se dan en cada región? En Tarija no hay un profesor, aunque muchos saben sobre el vino, la uva y el Singani, pero no hay clases, no hay cursos sobre el mejor negocio que por encima de los hidrocarburos sigue dando rentabilidad a los tarijeños, sigue dando empleo, sigue moviendo la economía. No hay, porque todo se planifica acá. Desde un ministerio, aquí en La Paz, hay un señor que no sé si habrá ido alguna vez a Tarija y dice, estos son los cursos que hay que dar en todo el país, cuando cada región, si la mayor fortaleza que tenemos como nación es la diversidad. Oye, potencia pues la diversidad, si esa es nuestra fortaleza. Sí, Rodrigo, de verdad que a mí me parece al menos debatible y una propuesta, porque y ese es otro tema que tenemos muy poco en Bolivia y desde luego por eso te lo agradecemos.
porque tenemos mucha oposición, mucho oficialismo y poca propuesta. Entonces, claro, estamos como en una bicicleta estacionaria. Siento que los bolivianos somos como un hámster que se ha metido a esa ruedita que nunca avanza, pero que te puede hacer pensar que estás avanzando y que no aparece nadie que te dé alguna luz. Y esta me parece una suerte de luz, porque entonces abre al debate, porque entonces abre a la reflexión. No sé cuánto será el 50% de Oruro versus el 50% que recibiría Santa Cruz, pero también eso es como para entenderlo, como para masticarlo. Una vez más, ¿qué habrá pasado con los 4.000 millones de dólares que recibió Tarija por regalías por el IDH? Y también será otra fuente de debate para saber cómo es que se van a administrar las regiones una vez que reciban esa nueva redistribución de recursos. Entonces el debate está amplio y está instalado. Y creo que este es el valor más alto de tu propuesta, Rodrigo, que nos permite reflexionar, debatir, preguntarnos, indagar, ver datos y ver cuáles verdaderamente son nuestras oportunidades para salir de este centralismo que sí está claro, que nos retrasa, que nos anula, que inclusive nos está llevando a un país poco democrático, porque entonces las regiones fastidiadas por su contexto, desde luego, empiezan a tener esta suerte de ebullición permanente donde seguramente es más difícil hacer gestión, donde es más difícil entablar estos discursos o estos debates, y creo que ese es el valor enorme de tu propuesta, querido Rodrigo. Yo te agradezco mucho estos minutos que has compartido con nosotros. Ángel, agradecido soy yo y parte creo que del debate a futuro, no solo esos 4.000 que habrá que ponerlos sobre la mesa donde se fueron, ¿no? Porque quiero ver que esos 4.000 hayan llegado a Tarija. Una cosa es lo que dice una contabilidad, otra cosa es ver que hayan llegado de verdad. Se han movido 55.000 millones de dólares en el país y yo creo que es, mira, sin querer juzgar a nadie, pero es un buen análisis para tomar decisiones a futuro, porque con el pasado no vamos a vivir, pero con el pasado sí podemos aprender Desde de lo luego. que viene para futuro. Entonces, ya ha pasado lo que ha pasado, se está cerrando un ciclo, el 2025 se cierra un ciclo y yo creo, confiado, de que viene un nuevo ciclo en el país, pero tenemos que cambiar las formas, porque si seguimos haciendo lo mismo, evidentemente resultados serán los mismos, en todos los sentidos, en la educación especialmente, en la salud, en la justicia, y evidentemente que si esos tres temas los resolvemos de buena manera, el modelo productivo a debatir libremente entre las regiones, hay que debatirlo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Hay que debatir cuál es el mejor modelo productivo para cada región y cómo sumamos esfuerzo para sacar la patria adelante. Muchas gracias, un saludo, te agradezco mucho. Un abrazo grande, Rodrigo. De verdad, lo digo siempre. Eres de esos políticos que hacen falta en el país, que proponen, que no solamente se están oponiendo ahí a la mala. Comunidad Ciudadana tiene cada vocero, te deberían dejar hablar un poquito más seguido a ti. Te doy un abrazo. Que estés muy bien, Rodrigo. Que estés bien.